etiquetas Dale like a tus derechos y Aprender para la vida, usted puede localizar en las plataformas digitales información sobre las jornadas Hablemos de Sexualidad que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba. En esta edición de 2022 dedicada a visibilizar la prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo se enfoca este tema tan sensible desde Cuba? ¿Cómo trabajan de modo conjunto instituciones de salud, educativas, justicia, en la prevención y tratamiento de conductas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué modelos educativos se promueven para el disfrute pleno de sus sexualidades? Sigue a nuestro enlace, enseguida abrimos ventanas informativas. Varios medios de prensa en el país se han hecho eco de la convocatoria para celebrar una vez más estas jornadas enfocadas en la educación integral de la sexualidad como herramienta fundamental en la prevención del abuso sexual infantil. La UNESCO, en un informe de 2018 titulado Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, reconoce que se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje de aspectos cognitivos, emocionales, espirituales, éticos, físicos y sociales de la sexualidad. Su propósito es dotar a niñas, niños y adolescentes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad, entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y así velar por ellos. Infancia sin violencia, mídete, que no me toque y tengo tu número, son algunas etiquetas que se han viralizado en redes sociales dentro y fuera de Cuba, promovidas por organizaciones de toda índole y activistas para concientizar sobre la no violencia hacia la niñez y la adolescencia. Este, sin lugar a dudas, es un tema sensible en el mundo y, por supuesto, en Cuba. En la mayor de las Antillas existen varios centros de protección para niños, niñas y adolescentes que respaldan a aquellos que hayan sido víctimas de delitos y de otros daños a su integridad y desarrollo. Pero para evitar llegar a este punto, en la isla también se desarrollan campañas y programas capacitadores que promueven la educación integral de la sexualidad para crear conciencia social y cultura de los derechos como forma de prevenir la violencia sexual en edades tempranas. Entre estas propuestas entran las jornadas Hablemos de Sexualidad, organizadas por el Centro Nacional de Educación Sexual y desarrolladas desde hace varios años con el objetivo de reflexionar y hablar de sexualidad en las diferentes etapas de la vida sin prejuicios ni tabúes. En 2019, por ejemplo, las actividades de las jornadas estuvieron enfocadas en propiciar la reflexión sobre las responsabilidades en las relaciones sociales desde el ejercicio de los derechos con asertividad y respeto a otras personas. En tanto, en las presentes jornadas el objetivo es llegar a los espacios digitales y educar desde las plataformas que ofrece Internet para conectar de forma más directa con los niños y jóvenes, público meta de estas actividades. Con la suma de ferias y acciones comunitarias y los talleres, debates, conferencias y paneles virtuales, este verano las redes se colmarán de iniciativas para hablar sobre sexualidad. Ana Lilian González, Enlace Cuba. La mejor vía para lograr una educación sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes es, sin lugar a dudas, una buena comunicación. Con frecuencia, a los padres y las madres nos cuesta trabajo entablar conversaciones con nuestros hijos e hijas sobre algunos temas relacionados con la sexualidad. A veces no encontramos los términos que creemos más adecuados, o al hablar esquivamos ciertos puntos que resultan fundamentales. Y ofrecen a nuestros niños y niñas herramientas necesarias para reconocer y prevenir la violencia sexual. Para esto es necesario conversar mucho.
dialogar, intercambiar criterios, negociar, hablar sin miedos y sin prejuicios sobre sus dudas, deseos, curiosidades, sus preocupaciones y sus temores. Mientras más claramente hablemos de sexualidad, más herramientas les estaremos facilitando para poder detectar y enfrentar situaciones de violencia. Los padres y las madres tenemos la responsabilidad de educar. Alertemos a nuestros hijos y nuestras hijas. Y estemos atentos, observemos cualquier señal en su comportamiento. Apoyemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo, confiemos en ellos. Dale like a sus derechos. Dale like a sus derechos. A propósito del tema, contactamos a una de las organizadoras de esta jornada. Bienvenida a Enlace Cuba. Explíquenos, ¿por qué el énfasis en esta edición en la violencia hacia niños, niñas y adolescentes? Sí, en esta edición hemos querido brindar nuestras jornadas, los espacios que estamos organizando a la prevención de la violencia infantil, al maltrato infantil, al abuso sexual, teniendo en cuenta que en los últimos años hemos tenido algunas cifras que nos preocupan con relación al maltrato infantil en nuestros servicios, en los servicios que desarrollamos, en las actividades que realizamos. Es por eso que también hemos tenido en cuenta los indicadores a nivel mundial que hemos tenido en los tiempos de COVID, donde se ha incrementado la violencia, y realmente hemos querido dedicar esta jornada a la educación integral de la sexualidad con énfasis fundamental en la prevención de la violencia infantil. ¿Cómo conciben las jornadas? O sea, ¿cómo intervienen los públicos a los que va dirigida? Bueno, hemos concebido las jornadas con participación fundamentalmente de los niños, niñas y adolescentes en diferentes escenarios, en la comunidad, en la escuela, en otros espacios recreativos que funcionan en el verano. Y bueno, también hemos tenido en cuenta la participación de los adultos, de las familias, fundamentalmente que interactúan con los niños, niñas y adolescentes que cumplen una función educativa, para que también la familia se apropie de estas herramientas que nos permitirán crecer en un mundo de paz con relación a nuestros infantes. Y por otra parte, hemos dedicado espacios también a los profesionales para que se capaciten en estos temas de la violencia, del abuso, del maltrato, que están, también dirigidos a diferentes profesiones, psicólogos, educadores, sociólogos, todo aquel que trabaje con este tema. Y también hemos diseñado algunos paneles virtuales para abordar la problemática. ¿Por qué el énfasis en esta edición en la violencia hacia niños, niñas y adolescentes? ¿A qué responde? Sí, los niños tienen que prepararse, las niñas también, los adolescentes, para protegerse de estas situaciones relacionadas con la violencia. Por eso los estamos educando para que se apropien de recursos, de herramientas que les permitan poder defenderse ante cada situación relacionada con un hecho de maltrato, porque es importante, ¿no?, que identifiquen este tipo de situación y que puedan acudir a los adultos que los puedan defender, acudir a la familia, no guardar el secreto, contar las cosas cuando sucedan, aunque sean cosas desagradables. Es importante que ellos puedan comunicarse, decir lo que sienten, conocer su cuerpo, y todas estas cosas, todos estos elementos son aspectos que nos estamos teniendo en cuenta en el diseño de los talleres para que ellos se puedan alejar de la violencia y puedan crecer en un mundo de paz. Muchas gracias por unirse a nuestro enlace. Nosotros continuamos con otras ventanas informativas. Soy comentarista deportivo de la televisión cubana. Estoy en contra de la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que desde la casa, desde la escuela,
una educación sexual suficientemente buena como para que los niños no pasen por estos procesos, no sean víctimas de abusos sexuales y que de alguna manera a través también del juego, de la práctica deportiva, puedan incluirse en los grupos de amistades, puedan también defenderse de alguna manera de cualquier violencia, de cualquier tipo, y por supuesto que debemos entre todos velar por su seguridad, tanto la escuela, tanto los padres, tanto los profesores, para que nuestros niños y niñas crezcan en un ambiente sano y por supuesto libre de violencia. Dale a sus derechos. Organismos internacionales como la CEPAL han señalado el aumento que ha tenido este fenómeno durante la actual crisis sanitaria generada por la COVID-19 en el contexto internacional. Revisemos cómo se está analizando. Las páginas digitales y redes sociales de organismos internacionales, medios de comunicación, jefes de Estado y usuarios son plataformas utilizadas para el constante llamado a la protección de niños y niñas frente al maltrato infantil, una realidad presente. Cuba cuenta con instrumentos jurídicos, políticas y programas para el bienestar de la infancia. Sin embargo, aún persisten desafíos como el insuficiente conocimiento acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de las múltiples formas y consecuencias de la violencia, incluidas las de género y en escenarios digitales. También hay brechas en la oferta y demanda de servicios de prevención, consejería y cuidado de calidad sensibles al género. Muchos estudios visualizan las causas de la violencia de los menores asociadas a la disfuncionalidad, concebida con indicadores esquemáticos como la marginalidad familiar, el alcoholismo, conductas antisociales, desestimando otros elementos que las investigaciones muestran como la poca atención a los hijos, la falta de supervisión, el descontrol y las negligencias, motivos que evidencian que la familia debe convertirse en el escenario ideal para que niños y niñas crezcan plenos, felices y libres de maltrato. Leonardo Ferrer Llopis para Enlace Cuba. Cuba cuenta con el programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación aprobado en 2021. Su concepción pedagógica asume la apropiación de conocimientos objetivos adecuados a la edad, precisos e información científicamente rigurosa relacionada con la sexualidad, la afectividad, el género, la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos. El Estado cubano ha tenido la preocupación de construir en cada escuela un proyecto escolar de educación sobre sexualidad con el propósito de dar respuesta a las necesidades que presentan los estudiantes en torno a su salud sexual y reproductiva para promover prácticas sexuales responsables. Una de las etapas en las que más se han formulado propuestas educativas para educar la sexualidad es la adolescencia. Esto se debe a que entre los principales problemas que enfrenta la personalidad en esta etapa de la vida se encuentran los vinculados con la sexualidad debido a los cambios en el organismo, la madurez biosocial y la nueva situación social. Desde el momento en que uno va experimentando cambios en el cuerpo y esas cosas, para mí no es solo el sexo, sino como una mezcla de sentimientos entre dos personas que se conocen. Para mí, en el término de sexualidad, entra tanto como las relaciones sexuales, las orientaciones, el cariño y el afecto entre dos personas. Como respuesta ante los retos que supone educar la sexualidad en este grupo etario, el Estado cubano ha reconocido a la educación integral de la sexualidad como una aliada estratégica y como un proceso consciente, organizado, sistemático y participativo basado en conocimientos, habilidades psicosociales y valores que promuevan la igualdad de género, los derechos sexuales, la autonomía y el bienestar psicosexual en las personas, dirigido a la formación y desarrollo de una sexualidad plena, segura y responsable en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educacional.
Ya con los estudiantes nosotros tenemos actividades muy bien diseñadas que están desde las actividades curriculares hasta las extracurriculares. Estamos hablando de la conformación de círculos de interés, de sociedades científicas, muy importante los concursos que desarrollamos, la celebración de los días puntuales en el mes como el Día de la Lucha contra el SIDA, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Toda persona tiene el derecho a tener información oportuna y con basamento científico de la sexualidad. En este sentido, el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, ha contribuido con su labor en la que también le han dado participación a los jóvenes. Soy promotora de salud desde que tengo 15 años. Mi motivación es ayudar a las demás personas, ayudar en el bienestar. Mi labor es salir a las comunidades utilizando condones, materiales educativos, actividades recreativas y explicarle a los jóvenes todo lo que sé y para ayudarlos en la prevención de las ITS y otras enfermedades de transmisión sexual. En nuestro país, la resolución conjunta entre los Ministerios de Educación y Salud Pública aprobó el programa de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales para su aplicación en el currículo escolar según los niveles de enseñanza. Además, también existe el programa de atención integral a la salud de los adolescentes del Ministerio de Salud Pública. Nosotros como artistas y creadores, en cada cosa que hacemos, ya sea en el teatro, en el cine, en la televisión, no hacemos más que reflejar un pedazo de la vida, un pedazo de la cotidianidad. Eso lo ponemos desde una vitrina a la que la gente se puede acercar y verlo un poco con más claridad. Son muchos los temas que tenemos que tocar, hay temas más difíciles que otros, como es el caso de la violencia sexual. Sabemos perfectamente que muchas veces son temas que a los espectadores les cuesta trabajo asimilar, ¿no? Simplemente porque son temas duros de reconocer, pero no es más que un momento para sentirse identificado, un momento para sentir que son problemas que existen, son problemas reales, problemas a los que hay que darle frente, problemas a los que hay que seguir. Así que fomentemos la educación sexual como un derecho que tienen todos los niños, las niñas, los adolescentes, desde todos los espacios en los que conviven, la familia, la escuela, la comunidad. Así que dale like a sus derechos. Mientras continúan denigrando y atacando a esa Cuba virtual, aquí en la Cuba real, los cubanos continuamos avanzando con paso firme hacia el futuro y estamos muy cerca de contar con un código de las familias que estará entre los más avanzados y modernos del mundo. Un código novedoso, un código inclusivo, pero sobre todo un código cubanísimo del que podremos sentirnos orgullosos todos los cubanos por igual. Un código que enaltece la dignidad humana como valor supremo y un código que nos acercará cada vez más a ese sueño martiano de tener una Cuba con todos y para el bien de todos. Hay que sentirse orgullosos. Como parte de la transformación legislativa que vive Cuba, luego de aprobarse una nueva Carta Magna en 2019, se someterá a referendo popular un nuevo Código de las Familias que crea más protección en torno a los menores. ¿Se refleja también ahí el aspecto de los derechos sexuales? Bueno, el proyecto de Código de Familia que se va a someter a referéndum popular en el próximo mes de septiembre, sin duda alguna refleja también los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas de la sociedad cubana.
Eso desde el título 2 del propio código, que recoge todo lo referente a la violencia intrafamiliar, el tratado de la violencia intrafamiliar, reconocida la violencia como un asunto de tutela judicial urgente, sin duda alguna es una fortaleza para proteger a las personas que son víctimas de vulneración de sus derechos. Los niños, las niñas y los adolescentes también tienen una mirada especial en este proyecto de Código de las Familias que vamos a aprobar en el pueblo de Cuba. Allí se les reconoce desde su interés superior, su autonomía progresiva y los reconocen como sujetos de derechos. Por tanto, está ligado a la responsabilidad parental que tenemos los adultos, madres y padres y cualquier representante legal de los menores para velar en su desarrollo y su crecimiento armónico con su desarrollo psicológico. En la actualidad, en el Código Penal vigente en el país también tiene tipificados los delitos contra los menores. Están contra los niños y niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual. Está el abuso lascivo, la pederastia con violencia, el ultraje sexual y otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. Conocer los medios en sus reportes de prensa a través de talleres con niños, niñas y adolescentes. También educadores, líderes comunitarios, pues se busca promover la educación integral de la sexualidad como un derecho sexual que contribuye a la prevención de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Hasta la comunidad de El Fanguito en la capital llegaron nuestras cámaras para ver cómo se desarrollan allí estos espacios de participación. Llegar al barrio El Fanguito y compartir con sus niños y jóvenes se convirtió en alegría y conocimiento para todos. La educación integral de la sexualidad fue recibida por todos y todas a través de diversos canales de comunicación como los libros, los juegos de participación y otras dinámicas que iluminaron los espacios del Palacio de Pioneros en esta comunidad. Desde las redes sociales, el CNSEX reflejó estas actividades, que no fueron más que la continuidad de un trabajo que ya venía realizando la institución de conjunto con otras organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, el Municipio de Educación de Plaza de la Revolución, el INVER y múltiples proyectos comunitarios asociados al trabajo del Centro Nacional de Educación Sexual. La celebración por el Día de los Niños fue la motivación también para realizar talleres como Construyendo Agenda para implementar la educación integral de la sexualidad en la comunidad El Fanguito. Con la participación de todos, se construyó de manera colectiva una agenda de actividades para fomentar la educación de la sexualidad, para luego emprender recorridos por el barrio con el fin de identificar sitios de encuentro, sus características, su cultura, la historia de cada callejón y conocer también a los líderes del barrio, que son actores fundamentales en los procesos de cambio social. La jornada Hablemos de Sexualidad, coordinada por el CNSEX, la FMC y otras instituciones, se desarrolla en Cuba hasta el próximo 28 de septiembre como una garantía de que la educación integral de la sexualidad permite el bienestar de las nuevas generaciones y se materializa a través de ferias, talleres presenciales y acciones virtuales donde participan niños, adolescentes y jóvenes junto a sus familias y los profesionales. Elena Godínez Dalmau para Enlace Cuba. Y con esta experiencia en uno de los barrios en transformación en La Habana cerramos por hoy nuestro enlace. Recuerde que hasta nuestro próximo encuentro pues seguimos activos en las redes de Cubavisión Internacional. Chao.